Hola a todos y todas. Esta es una clase explicativa, complemento de la clase 2, que vamos a llamar clase 2 extra. Es una clase que en este caso va a servir para explicar cómo es el funcionamiento del aula virtual, cuáles son sus secciones y qué es lo que van a encontrar para que puedan orientarse durante esta cursada. La estructura del aula tiene, como ya ustedes habrán visto, clases que están numeradas 1, 2, 3, escritas. Son clases escritas en el lenguaje, en el formato que corresponde al lenguaje escrito. Y van a tener también clases extra con el número que corresponde, en este caso es la clase 2 extra, en formato video, con una explicación, con todas las características del lenguaje oral, ¿sí? Ustedes saben, porque ya han transitado algunas materias del profesorado, de las diferencias que existen entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral se acompaña del gesto, del tono, de voz, del énfasis, y de alguna manera es facilitadora de la comprensión. Entonces, yo he pensado para toda esta cursada, además de las clases escritas, incorporar este tipo de clases videadas que no pueden ser demasiado extensas, porque después hay problemas para subirlas y para descargarlas y poder verlas. En este caso vamos a hablar, en primer lugar, de algo que yo planteé desde el principio y que les dije que era sumamente importante, que es el programa. El programa es lo que nos da el sentido de la materia. Hay una explicación escrita sobre la fundamentación y el recorrido que vamos a seguir en la materia, como para que ustedes tengan una idea de la totalidad, ¿sí?, de los contenidos y de los abordajes que vamos a hacer en esta historia y perspectiva de la educación. Además, en el programa están los objetivos. Y los objetivos son muy importantes para los estudiantes porque, de acuerdo a los objetivos, leyendo los objetivos, ustedes pueden ver o pueden reconocer qué es lo que se espera de ustedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que lograr durante la cursada? No pierdan de vista esto porque me parece que es un eje fundamental a la hora de, digamos, de preparar un trabajo, de preparar un examen, de entender qué es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Los propósitos son humildemente los propósitos del docente, que siempre son mucho más ambiciosos, pero no son evaluables en términos de, digamos, evaluación formal para la acreditación. Digamos que los propósitos serían una forma de evaluar mi propio trabajo o las aspiraciones que tengo con respecto a la materia, que son de carácter muy amplio y muy general, ¿sí? Los objetivos, en cambio, son las expectativas de logro de los estudiantes y de lo que tienen que llegar los estudiantes. Bien, la estructura del aula, como ya les dije, tiene clases escritas y en las clases escritas tienen todos los materiales con los enlaces. Los enlaces están en color azul, azul celeste, subrayados, y ustedes posan el cursor o tocan, si tienen pantalla táctil, y ahí los va a llevar a un material que se despliega y que será un texto, que será una presentación, que será un foro donde tendrán que participar, ¿sí? En la clase escrita está
todo lo que necesitan para la materia. No tienen necesidad de explorar ni perder el tiempo, que para ustedes es muy valioso, e irse por las ramas, ¿sí? Entonces, todo lo que sea bibliografía obligatoria, todo lo que sean materiales, van a encontrarlos en la clase escrita. A medida que vaya explicando el tema, ahí van a aparecer los enlaces y se van a abrir. Al final, como en toda clase escrita debe tener, están las actividades y los foros. El foro de participación, el foro de debate. Los foros pueden ser de distinta naturaleza. Hay foros de consulta. El foro de consulta es un foro que está por fuera de las clases y el foro de consulta nos sirve para poder hacer una pregunta, poder pedir una explicación, y va a estar abierto permanentemente de principio a fin de año para que ustedes utilicen ese foro como intercambio. Hay algunos digamos, cursos o clases o aulas virtuales que tienen hasta un foro de intercambio entre estudiantes. Por ejemplo, el foro café, ¿sí? Donde los estudiantes se pueden encontrar y intercambiar entre ellos, ¿sí? En este caso, nosotros no vamos a tener ese tipo de foros, vamos a tener foros en donde ustedes van a poder opinar, donde ustedes van a poder preguntar cuestiones relacionadas con la clase. El foro está vinculado a la clase. Foro 2 de la clase 2. Y ahí está enlazado, linkeado con la clase correspondiente, ¿sí? Esos foros se abren con la clase y se cierran en 15 días o 21 días, 3 semanas. El año pasado los había hecho primero clase por clase, semana por semana. Y la verdad que no daba demasiado resultado por los problemas que empezaron a aparecer con la conectividad, los dispositivos, etcétera, etcétera. Los abrí y resolví dejarlos abiertos para que pudieran participar cuando realmente ustedes pudieran o estuvieran en condiciones. Bueno, tampoco me pareció demasiado pertinente porque hubo gente que estuvo participando en el foro de la clase 1 en octubre. Y tampoco eso realmente es muy constructivo para el desarrollo de la cursada, ¿no? Es decir, me parece que un punto intermedio sería darles la oportunidad a ustedes de administrar su tiempo y participar cuando ustedes puedan, sabiendo que en un punto el foro tiene un cierre y después de eso, bueno, el foro se cierra, ustedes lo van a poder seguir leyendo, pero ya no van a poder participar. El foro es un instrumento que a mí como docente me permite evaluar la trayectoria y la inserción dentro de la cursada y el seguimiento que ustedes le hacen a la cursada, ¿sí? Si cada foro está vinculado a una clase, tendrá una actividad relacionada que será, vuelvo a repetir, opinión, pregunta o hacer alguna breve actividad que da cuenta de la participación y del seguimiento, ¿sí? De forma tal que evitemos la participación intermitente como se dio el año pasado. En caso de que alguno tenga un problema, realmente un problema, que no se pueda conectar, que no tenga internet, que le haya fallado el dispositivo, que se le rompió, que lo tuvo que... Bueno, me avisan por correo interno, profesora, o que esté enfermo, porque también eso cabe, profesora, tengo, no sé, 2 semanas de reposo por tal motivo, ¿sí? O por problemas familiares, ¿sí? Problemas personales
que impiden la continuidad pedagógica y nos hacen caer en la intermitencia, que es un tema bastante complicado. Bien, esos temas que son de índole personal se comentan por correo interno, me los comentan personalmente. En los foros, donde tienen que hablar del contenido y tienen que, digamos, participar con relación al contenido de la materia, allí hablan para todos, como si fuera la clase. Como tengo que hacer una pregunta en la clase, levanto la mano, profesora, no entendí. Bueno, en el foro voy, miro lo que se pregunta, lo que hay que hacer, y si no entiendo, digo, no entiendo. ¿Alguien sabe? Digo, puedo contestar yo, pueden contestar sus propios compañeros. El foro es como la clase y como la interacción que se da en la clase. Van a tener, además, encuentros que se llaman Meet, vivos, virtuales, que van a ser al cierre de cada unidad, porque considero que los Meet son espacios, digamos, quizás a veces un poco complicados, cuando no tienen el dispositivo a disposición siempre, cuando no tienen wifi en la casa y tienen que usar datos. Abusar del Meet me parece que es cada semana, porque ya también hice esa experiencia el año pasado, no me parece que sea demasiado productivo, porque por ese motivo que les digo, o porque, digamos, conexión, dispositivos, o momentos en que nosotros cursamos a la noche, ¿sí? Entonces, en esos momentos puede ser que esté la familia, puede ser que haya otras personas que no tengan un lugar reservado, y realmente termina siendo muy complicado. Entonces van a ser momentos en donde nos vamos a reunir y donde ustedes van a aportar un repertorio de preguntas. El Meet no va a ser explicación, el Meet va a ser consultas, preguntas, una especie de conversatorio. De ninguna manera va a ser como las clases videadas, en donde yo estoy explicando, ni las clases escritas, donde tipeo, escribo la explicación, ni tampoco va a ser como el foro de consultas o el foro de debate, ¿sí? Les hago una aclaración. La participación en los foros no deben exceder las 200 o 300 palabras. Los foros tienen que ser breves, la participación tiene que ser breve. ¿Y van a ser evaluables? Sí, van a ser evaluables. Al final del primer cuatrimestre, al final del segundo cuatrimestre, yo voy a hacer una evaluación de la participación de ustedes en los foros. Es decir, de qué manera participaron, ¿sí? Con los criterios de evaluación que figuran en el programa, si es coherente, si es pertinente, si es una participación muy general. Digo, todas esas cuestiones van a recibir una calificación conceptual que será, digamos, lo que puede ser que complemente los trabajos o los parciales. ¿Cómo va a ser la evaluación? ¿Cómo van a ser los parciales? Vamos a seguir con la modalidad de relatoría como el año pasado. En la parte de archivos, ¿sí? Ustedes tienen herramientas y tienen recursos. Y allí tienen textos donde, 3 textos que explican qué es una relatoría. Y en sitios hay un video que resulta más ameno y a lo mejor digamos, lo perciben un poco mejor para comprender qué es y qué no es una relatoría. Desde ya les digo que la relatoría no es un resumen de texto. Por lo tanto, no comiencen la relatoría diciendo, en el texto de Puigros, porque la verdad no me interesa lo que diga Puigros. A mí me interesa lo que ustedes entendieron de Puigros. ¿Se entiende? Entonces, lo que ustedes entienden
de Puiggrós está relacionado con el tema, no sé, colonia, educación en la colonia, ¿sí? Entonces van a ver que tienen un texto de Puiggrós, donde habla de la educación en la colonia, van a ver que tienen un texto de Arata y Mariño que habla sobre la educación en la colonia, y tienen un texto de Leonardo Paso que habla de los antecedentes educativos antes de 1810. La colonia termina en 1810, ese periodo, largo y extenso periodo, termina en 1810. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esos son los textos obligatorios. Los textos obligatorios tengo que leerlos todos. No elijo un texto obligatorio, dos textos obligatorios, el que más me gusta, el que me resulta más fácil. No. Lo que es obligatorio tiene que ser leído todo. Les aclaro esto porque yo vengo trabajando con esta dinámica hace varios años y me encuentro con que aparecen, por ejemplo, resúmenes de texto, de un texto, y eso ya es una relatoría. Y ya ese es el texto obligatorio y ya se dio por sabida la unidad. La verdad que esto no es la dinámica del nivel superior. Un texto se leerá en la secundaria para un tema y el profesor lo explica, te da un mapa conceptual, una guía de preguntas. En el nivel superior no trabajamos así. En el nivel superior trabajamos con varios textos sobre un mismo tema y el profesor en realidad no explica los textos, explica el tema, porque los textos se explican por sí solos. Es decir, la lectura de los textos la tienen que hacer ustedes. Y el profesor amplía, complementa, explica cuestiones que tienen que ver con esos textos, con esos autores, con la producción de esos materiales, más allá de lo que explícitamente dice el texto. ¿Sí? ¿Quién es Puiggrós? ¿Quién es Arata y Mariño? ¿Sí? ¿Por qué han escrito eso? Digamos, la historia de qué pasó en la educación argentina, ¿no? Escrito por Puiggrós. Digo, esas son las cuestiones que complementan la lectura de los textos. Porque la verdad, yo me niego sistemáticamente a explicar los textos que ustedes pueden leer. Si ustedes leen el texto, perdón, esto a veces se va de tema porque es una grabación casera. Si ustedes pueden leer el texto, no tiene ningún sentido que yo explique el texto que ustedes pueden leer. Lo que yo tengo que hacer en la explicación es ampliar el universo de los textos. ¿Se entiende esto? Entonces, toda la bibliografía obligatoria es de lectura obligatoria, la totalidad. Cada unidad, si van al programa, se van a dar cuenta que cada unidad tiene un título que de alguna manera te está anticipando cuáles son los contenidos y los temas que se van a abordar en esa unidad. Y después tiene un desarrollo de los contenidos, que son los temas también que están en esa unidad. Y abajo la bibliografía. Es decir, título, contenido, bibliografía están en el programa. 5 unidades. En esas 5 unidades vamos a desarrollarlas de la siguiente manera. La 1 y la 2 la vamos a desarrollar antes de las vacaciones de invierno y una semana antes voy a dar la consigna de la relatoría para que ustedes la elaboren con entrega cuando regresemos en agosto, a mediados de agosto. Así tienen tiempo suficiente para realizar un trabajo escrito que no puede exceder las 1200 palabras, ¿sí? Tiene que andar más o menos en 1200 palabras, porque la relatoría no es un capítulo de un libro, ni nada ni una enciclopedia, nada de eso. La relatoría es un recorte de algo, de un tema,
y de las contradicciones y de las tensiones en torno de ese tema. Entonces, ¿qué hago? Voy al texto. ¿Cómo leo los textos de historia? Ay, porque son terribles, me pierdo, tanto dato, tanta información. Bueno, miren, los textos de historia se leen de distinta manera que los textos conceptuales que tienen de otras disciplinas, como por ejemplo la psicología, la filosofía, la pedagogía, donde se subrayan las ideas principales, se extraen los principales conceptos. Ejemplo, si ustedes quieren leer en psicología, digamos, algo central de la teoría psicoanalítica y un concepto central de la teoría psicoanalítica son las dos tópicas freudianas, ¿no? Esas dos tópicas freudianas tienen realmente un montón, son como un laberinto, ¿no? De conceptos que se van entrelazando y que tienen complejidad en la comprensión. En los textos de historia no pasa eso. En los textos de historia nosotros vamos a encontrar datos, hechos, procesos, montón de información. Ahora, para poder apropiarnos de esa información e internalizarlos, el método no es subrayar las ideas principales ni hacer mapas conceptuales. El kit de la cuestión es trabajar con líneas de tiempo, horizontales o verticales, las hago como me gustan. Puedo hacer líneas de tiempo ensambladas, ¿sí? Una línea de tiempo de lo que pasa en América, mientras tanto en Europa, y hago otra línea de tiempo. Hago una línea de tiempo, por ejemplo, para la unidad 1 y voy poniendo datos de lo que leo en Puiggrós, de lo que leo en Arata y de lo que leo en Paso. Y con los tres textos voy armando una línea de tiempo donde van a aparecer los hechos, los datos, los procesos, el principio y el fin de un periodo. Recuerden que la periodización es muy importante, eso ya está escrito. Voy a tratar de no reiterar las cosas que están escritas en las clases porque estos videos no pueden ser muy extensos, porque si no después no suben bien. ¿Se entiende esto? Es decir, la metodología de lectura de la historia es ordenar esos datos de alguna manera. Tienen modelos de línea de tiempo también en la sección archivo. Modelos de línea de tiempo. Es un lugar donde van, cliquean y ven distintas líneas de tiempo. Y esas líneas de tiempo, además de mostrarle una forma de organizar el contenido, también les da la posibilidad de tener un panorama de la historia argentina en su totalidad. Cosa que ayuda bastante, digamos, como para que ustedes se ubiquen temporalmente. Esto en cuanto a la lectura y la cantidad de bibliografía. Historia es una materia que tiene bastante bibliografía, entonces no hay que atrasarse, hay que ir elaborando esas líneas de tiempo para ubicar esos datos y esos hechos y ¿saben qué? Conectarlos, darles un sentido. Las cosas no pasan porque sí, las cosas pasan porque tienen causas y porque tienen consecuentes. Hay causas de la Revolución de Mayo, yo creo que es el tema que más se ha abordado tanto en la primaria como en la secundaria, con ese famoso título Causas de la Revolución de Mayo. ¿Qué fue lo que gestó o gestaron, digamos, los hechos que se sucedieron en mayo de 1810? Hubo causas americanas del territorio, de acá, y causas de Europa, y hay que conectarlas, hay que enlazarlas. Es un trabajo de anudar. Y hubo consecuencias. Las consecuencias de la Revolución de 1810 fueron muy importantes por la onda expansiva de la Revolución de 1810, porque impactó en toda América. Algunas revoluciones tuvieron éxito, otras no. En realidad, la única revolución que no tuvo marcha atrás fue la del Río de la Plata, ¿sí? En los otros países hubo altibajos. Digo, hay causas y hay consecuencias. Si hago una cosa, va a producir un efecto. Y esto es lo que hay que ver en historia. Y de ver cómo se conectan y pensar
en clave educativa, que la educación es una política pública. Política pública en todo momento, en donde el Estado, y el Estado llámese gobernador, llámese caudillo, llámese virrey, llámese rey y legislación como las leyes de Indias, como la 1420, digo, gobiernos, estados, legislación. Esto nos da cuenta de que es una política pública y que es una política manejada desde la esfera del poder. Y desde la esfera del poder para servir al poder. Cuando ustedes van a ver en la unidad 1 todo el proceso de evangelización y de imposición de una cultura, evidentemente esto ha sido una cuestión del poder que buscó consolidar su poder a través de, digamos, la implantación de una nueva cultura en América, ¿no? Entonces, piensen esto en esta clave. Por eso yo insisto que ustedes tengan muy en claro los periodos, los gobiernos y la ideología de esos gobiernos. ¿Sí? ¿Cuál era el sentido de esos gobiernos? Me parece que es lo más importante. Bueno, dije ya la bibliografía, dije ya lo de la evaluación, ¿sí? A través de la participación en los foros y a través, de las relatorías. Le dije va a haber una en julio para entregar en agosto, la primera que va a tener carácter de parcial. Única entrega, no va a haber borradores como el año pasado y va a ser individual. Una entrega y de carácter individual. ¿Qué pasa si se desaprueba? Como los parciales, se recupera en fecha de recuperatorio, al final. La segunda relatoría va a ser a fines de septiembre, principios de octubre. Vamos a ir viendo cómo se van dando las clases en ese momento, porque creo que hay algunas celebraciones por esos momentos. Los 100 años están, me parece, en septiembre, los 100 años del nacimiento de Freire. Entonces, entre fines de septiembre, última semana de septiembre y principios de octubre, va a ir la segunda relatoría, que es el segundo parcial, y que van a entregar a fines de octubre, principios de noviembre. Con carácter de parcial van a tener recuperatorio si fuera necesario. Primera cosa. Segunda cuestión. Cuando preguntan ¿cuántos recuperatorios? Lo mismo que en la presencialidad, ¿sí? 2 parciales, 2 recuperatorios, ¿sí? No cambia absolutamente nada esto en la virtualidad. Y la evaluación de los foros es conceptual y tiene que ver con la pertinencia, ¿sí? Y el seguimiento de la cursada para sopesar la continuidad pedagógica. ¿Puede impactar en el parcial? ¿Puede impactar en la relatoría? Y podría impactar. Es decir, a veces consideramos que probablemente algo no fue demasiado feliz, pero hay una trayectoria y una participación durante el año que es pertinente y coherente, y bueno, ahí es cuando los profesores decimos sí o no, aprobado o no aprobado. Bueno, eso con la evaluación, los foros, las actividades. Bueno, la participación en los foros sería un portafolio. Perdónenme que ustedes me miran, que yo estoy mirando acá, porque tengo el machete para no olvidarme de nada. En breve tiempo no me puedo ir por las ramas. Bueno, creo que ya lo dije todo.
hablé de la importancia del programa, de los fundamentos del programa, de los objetivos, contenidos, biblio por unidad, la bibliografía obligatoria, la evaluación, los foros, la relatoría y... Uy, me sobraron 10 minutos más o menos. Así que le doy bastante importancia a la escritura. Me parece que escribir bien es como algo obligatorio en un docente y especialmente en un docente de inicial y de primaria. No porque en inicial el maestro tenga que enseñar a leer y a escribir, pero sí tiene que, evidentemente, trabajar con esta cuestión del ambiente alfabetizador en el nivel inicial. Hago esta puntuación porque estas clases son para todos los cursos que tengo. Tengo cursos de primaria y tengo cursos de inicial en varios institutos, es decir, en 2 institutos distintos. Entonces hago las clases y preparo las clases para todos y todas. Bueno, ¿por qué es importante la escritura? Y evidentemente nos manejamos con eso y tenemos que asignarle un valor, un carácter. Entonces les pido por favor, fíjense que tenemos correctores. Cuando ustedes están tipeando, están escribiendo en el celular, en la computadora, en donde sea, van a ver que aparece el texto subrayado, en rojo, en verde. Les está alertando que esa palabra no está del todo bien escrita. Entonces fíjense de escribir bien, de escribir con tildes. Todo lo que va en pasado imperfecto, partió, salió, saltó, toda esa conjugación verbal va con tilde. Por favor, fíjense de presentar el texto escrito justificado, el margen izquierdo, el margen derecho, que tenga una prolijidad ese texto. De todas maneras, hay un instructivo destinado a los requisitos para la aprobación, digamos, para cómo hacer la relatoría. Les voy a pedir que sean puntuales y que no me traigan cosas de otro lado, porque yo pido Word, porque el Word es, creo yo, un archivo inmejorable como para poder hacer comentarios en las correcciones. Nunca corrijo en general, leo el texto y voy haciendo correcciones al margen. No en PDF. PDF es un formato de texto muy interesante, muy bueno, pero todas las funcionalidades que tiene el PDF hay que pagarlas. Gratis no es el PDF. En cambio el Word sí. Y tiene muchas y muy buenas funcionalidades que para lo que nosotros necesitamos nos basta y nos sobra. Entonces, el año pasado me mandan trabajos en Word y en PDF. Y yo digo, ¿para qué quiero esto? Si con uno que me manden es suficiente y debe ser en Word. A esas cosas préstenle atención, porque a veces ustedes se enfrascan en hacer una relatoría de 1200 palabras sobre toda la educación de la Argentina. Y la verdad, que la pifian, así. Tienen que recortar una partecita y se enfrascan en cosas tan grandes y lo que es chiquitito, el título, el formato, y digo 1200 palabras porque descuento la bibliografía, descuento 1200 palabras de texto escrito por ustedes, original. Si bien este año la relatoría es individual y tiene una sola entrega, a suerte o verdad, van a tener el foro, por supuesto, para hacer consultas antes, van a tener un beneficio, que como vengo observando ese tema de que les cuesta bastante acotar, porque parece que si hablan de algo, algún tema puntual, alguna partecita, ustedes creen que yo voy a pensar que no leyeron, y la verdad que no es así, evidentemente no es así. Poder recortar un tema
poder trabajar ese tema desde sus contradicciones, nos sirve a mí como profesora para saber si ustedes van entendiendo el sentido de la materia. En historia, viste, no, nadie lo sabe todo y siempre hay algo por leer. Así que quédense tranquilos en eso y les voy a dar una lista de esos temas. Con el primer parcial va a ir un listado de temas, ¿sí? Y las contradicciones o los aspectos principales de ese tema. Una cosa que les encanta son los jesuitas. No sé por qué tienen tanta pasión por los jesuitas, pero bueno, les aclaro que no fue la única orden que se dedicó a la evangelización y a la educación en América. Hubo otras, pero los jesuitas fueron uno de los que tuvieron más desarrollo y más más expansión educativa. Pero fíjense, los jesuitas tuvieron una clara diferenciación de destinatarios. Una cosa eran los destinatarios de los pueblos originarios, y hay que hablar de ese pueblo originario, y otra, la educación y las instituciones que ellos crearon para los hijos de españoles en América. Y la metodología entre uno y otro. Hay una película también muy explicativa acerca de el lugar de los jesuitas en misiones, en las misiones del norte de este país, lindando con Paraguay y con Brasil y parte con Uruguay también. Digo, hay una diferencia. Y si lo vamos a seguir viendo para adelante, vamos a ver que en todo momento de la historia, además de ser una política pública y de ser, digamos, y tener una intencionalidad relacionada con la estructura de poder, también tiene destinatarios diferenciados, tiene sujetos distintos entre los profesores, entre los docentes y entre los alumnos. ¿Sí? Fíjense eso, fíjense el tema de la homogeneización para todos y todas, o la discriminación, la inclusión o la no inclusión. Digo, estos son temas que pueden ser abordados y tratados a partir de los datos que la historia de la educación nos permite. Bueno, con esto ya andamos en un tiempo suficiente como para tener un archivo pesado, pesado en el sentido de subir. Yo ahora esto lo mando a YouTube, a mi canal de YouTube, ya lo hice en el trayecto formativo complementario, y les armo un link, un enlace en el aula virtual para que ustedes puedan verlo. Y bueno, y además les queda, esto tiene una ventaja por encima de las clases expositivas verbales que damos en las aulas. La clase se disipa en el momento en que termina, por esta cuestión, ¿no? Que dicen los entendidos, que la palabra es agónica, la palabra muere en el mismo momento en que es dicha. Bueno, esta palabra no es tan agónica y puede ser escuchada y puede ser vista otra vez más si fuera necesario. Este es el sentido de aproximarme a ustedes de variadas formas. Con respecto a los foros me quedó una cosa por decirlo. Yo los foros los leo, pero no los contesto uno por uno. Los voy contestando en general, ¿sí? Y haciendo observaciones generales. Ahí voy viendo lo general, ¿sí? No en los trabajos de relatoría que les pido como parciales. En esos trabajos la corrección es focalizada, es puntual, y les voy a pedir que la lean, porque leer los comentarios que yo hago que aparecen sobre la derecha es un elemento interesante para próximos trabajos y seguir adelante con la materia, ¿sí? Bueno, dicho esto, espero que tengamos la suerte de poder subir
este video y continuar adelante. Para la semana que viene no hay feriado largo, la semana que viene hay el feriado puente se sacó, hay un lunes que está activo, así que vamos a tener una semana casi normal, sacando el 25 de mayo. Y bueno, nos estaremos viendo con otra nueva clase, en donde empezaremos la unidad 1. Si la semana del 24 de mayo empezamos la unidad 1. Y 1 y 2 será este cuatrimestre, 3 y 4 el siguiente cuatrimestre, y quedará para las últimas clases de octubre-noviembre la unidad 5, con la cual ustedes se van a presentar al examen final, como hacíamos normalmente. Otra cosa que les quiero decir para cerrar definitivamente este encuentro es que no sé si volveremos a la presencialidad como era antes o va a haber una presencialidad restringida. De todas maneras, todo esto que está en el aula virtual y todo el trabajo bastante arduo que nos ha costado, por lo menos en mi caso, armar un aula virtual va a quedar para siempre. Por lo menos va a quedar, digamos, como idea de transmisión de contenidos teóricos. Y las clases presenciales van a, digamos, van a integrarse como prácticos. Digamos, las clases presenciales van a ser talleres en donde va a haber debates, va a haber realización, por ejemplo, de trabajos escritos, del trabajo escrito, va a poder haber asistencia. Es decir, la clase presencial va a ser esencialmente práctica y menos expositiva. La exposición de contenidos teóricos lo reservamos para las clases virtuales escritas y estas ampliaciones, estos extras videados. Bueno, sin más por decirles, nos encontramos la próxima semana y bueno, vayan pensando que es la Semana de la Patria. Feliz Día de la Patria para la semana que viene.